El Evangelio según San Mateo, veamos San Mateo, capítulo 24. Hemos venido hablando estas semanas atrás, amados hermanos, de cómo el Señor, ¿verdad?, nos ha dado dones a cada uno de nosotros, nos ha dado dones distintos, ¿verdad? A cada uno en forma particular nos ha dado diferentes talentos el Señor. Y Él nos ha mandado a que pongamos todos esos talentos, todos esos dones a su servicio, como buenos administradores de la gracia de Dios. Que pongamos al servicio de la misión de Dios todos los talentos y todos los dones, todos los tesoros que Él nos ha dado. Pero este domingo, hermanos, en particular, ¿verdad? Recordamos ¿qué recordamos, hermano? La resurrección de Cristo. Un domingo como este realmente. Esto no es como la Navidad, ¿verdad? Que no sabemos cuándo es que Jesús realmente nació. Pero un domingo como este Jesús resucitó. Eso sí estamos claros. Que un domingo como este Jesús resucitó. Y queremos recordar esta mañana ese hecho trascendental, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Pero al recordar la resurrección de Cristo, hermanos, también queremos tener en mente lo que el Señor nos ha venido hablando todos estos días, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha venido diciendo acerca de su llamado a que le sirvamos y que cumplamos y ejecutemos y llevemos a cabo la misión de Dios en nuestras vidas. Y por eso quiero que leamos aquí en Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51. Es esta historia, ¿verdad? Esta parábola que Jesús nos cuenta aquí. Versículo 45. ¿Están conmigo, hermano? Dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Vamos a hablar de los siervos. Y espero que usted se identifique. Cada uno de nosotros nos identifiquemos con esto. Dice: al cual puso su Señor sobre su casa. ¿Cuál es la casa del Señor, hermanos? Nosotros, la iglesia. Dice: para que les dé el alimento a tiempo. ¿Quién es, pues, dice, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no espera, y a la hora que no sabe, dice, y lo castigará duramente, y pondrá su parte, no con los bienes de su Señor, sino, dice, con los hipócritas. Ahí, dice, será el lloro y el crujir de dientes. Dice, los siervos. ¿Quiénes son estos siervos, hermanos, que Jesús nos habla aquí? ¿Quiénes son estos siervos? Dice que hay siervos, básicamente de dos tipos de siervos aquí. Los siervos buenos, ¿verdad? Y los siervos malos. Dice: los siervos buenos son fieles y prudentes. Y los siervos malos, dice, son como, hermanos, son malvados, son abusadores de los demás, son inconscientes y se corrompen, dice, con los demás. Siervos buenos y siervos malos. Ahora, si ustedes ven el pasaje paralelo que está en Lucas, en el capítulo 12, Lucas capítulo 12 es el pasaje paralelo de esta parábola, pero aquí en Lucas
hay algo que no aparece aquí en Mateo que quisiera que viéramos. Porque ¿quiénes son estos siervos? Pedro le preguntó eso a Jesús. Pero le preguntó por lo que él había dicho antes, y Jesús, la respuesta que le dio a Pedro fue esta parábola que acabamos de leer en Lucas capítulo 12, en el versículo 41, porque todas estas parábolas, hermanos, que están aquí en el capítulo 24, casi todas ellas tienen que ver con siervos, ¿no es cierto? Siervos. Se trata de siervos, todas estas historias. Y en el versículo 41 dice, entonces Pedro le dijo, porque él había hablado del siervo vigilante antes. Y Pedro le dijo, Señor, le dijo, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Bueno, nosotros eran los discípulos. ¿Dices esta parábola por nosotros 12 o lo dices por todos? Jesús no le dijo ni por ustedes ni por todos, sino que le contestó con esta parábola. Pero ¿qué era lo que Jesús estaba diciendo? ¿A qué siervo se refería el Señor, hermanos? A todos. ¿Lo dices por nosotros solamente o lo dices por todos? Y si lo traemos a tiempo presente, ¿verdad? Estos siervos se refiere solo a los pastores. ¿Se refiere solo a los líderes de la iglesia o se refiere a todos los que están en la iglesia? A todos los que están en la iglesia. No se refiere solamente a los pastores. Los pastores son los siervos de Dios. Ellos son los siervos de Dios. No, los líderes de la iglesia, ellos son los siervos de Dios, los líderes. No se estaba refiriendo solamente a los pastores y a los líderes, sino que se estaba refiriendo Jesús a todos los que están en la iglesia, porque todos, como dijo Pedro, somos real sacerdocio, todos somos servidores, todos somos siervos, todos hemos sido llamados a la salvación, pero también hemos sido llamados no según nuestras obras, pero según la gracia que Él nos ha dado. Él nos ha llamado también a servirle a cada uno de nosotros. Y Él nos ha dado dones y Él nos ha dado talentos. Y la siguiente parábola que Jesús, si regresamos a Mateo, les habla, hermanos, más adelante en el capítulo 25, en el versículo 14, si usted ve la parábola de los talentos. Y eso nos habla de todo lo que el amo le ha dado a sus siervos para que les sirva. Ahora, la pregunta, si se refiere esto a todos nosotros, la pregunta que queremos respondernos y hacernos esta mañana, respondernos y venir, hermanos, delante del Señor a recordar la resurrección de Cristo, es qué tipo de siervos vamos a ser. ¿Siervos fieles y prudentes o siervos malos? Ahora, esta mañana el título que le vamos a poner a este mensaje, hermanos, lo vamos a ver ahí en la pantalla, es este que está ahí. Vamos a ver que aparezca. ¿Cómo dice, hermano? Dice, siervos, no olviden la resurrección. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos y a todos. Ustedes son los siervos del Señor. Su Señor les ha entregado dones, talentos, les ha entregado sus bienes para que ustedes los ocupen, pero para que los ocupen bien, para sus propósitos. Entonces dice, pero acuérdense que su Señor va a regresar, dice. Acuérdense que su amo va a regresar, y en la resurrección de los muertos, Él les va a pedir cuentas de lo que ustedes hicieron con los bienes que Él les confió, con los dones que Él les confió, con los talentos que Él les confió. Cuando Él regrese y Él levante a los muertos y nos presentemos delante de Él para dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, Él entonces les va a pedir cuentas a cada uno. ¿Y cómo van a ser encontrados? Está diciendo el Señor. ¿Como siervos fieles o como siervos malos?
¿Cómo te va a encontrar tu Señor en la resurrección de los muertos? Porque si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Primero los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y así estaremos con el Señor para siempre. Pero no solamente los creyentes, pero hay resurrección de condenación y como hay resurrección de vida, hay resurrección de condenación. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación y sufrimiento eterno, perpetuo. Pero dice, no se olviden, ustedes son siervos de Él, pero no se olviden de que un día Él va a regresar y Él nos va a pedir cuentas de lo que hicimos, de todo lo que Él nos confió mientras estuvimos en esta vida. Entonces, los siervos fieles y prudentes, hermanos, son los verdaderos creyentes. Aquellos que cuando el Señor venga los va a encontrar, como dice aquí la parábola, haciendo las cosas como su amo les mandó. Fieles porque hicieron lo que el Señor les mandó. Prudentes porque no se olvidaron de que un día su amo iba a regresar y que les iba a pedir cuenta. Y mientras Él estaba ausente, ellos fueron fieles. Los siervos, hermanos, o sea, usted y yo, no debemos olvidarnos de la segunda venida de Jesús y la resurrección de los muertos. Porque si nos olvidamos de eso, podemos fácilmente caer en el error, ¿no es cierto? Caer en el error de hacer mal nuestro trabajo, de usar mal nuestros dones y nuestros talentos, de usarlos para otros propósitos y no para el propósito de Dios. Y hacer uso de esos talentos y esos dones para lo que Dios no nos ha mandado. Y aún si nos olvidamos de que Él va a regresar y que vamos a resucitar de los muertos, podemos aún, como dice la parábola, corrompernos con aquellos que también se olvidan de que Él va a regresar y nos va a pedir cuenta. Podemos corrompernos con ellos, con los que beben y se emborrachan, dice la parábola. Pero los siervos fieles y prudentes deben mostrar, hermanos, gran consideración por aquellos consiervos a quienes sirven, dice. Aquellos que cuando su Señor regrese los encuentre haciendo así, haciendo que, dice, dándoles su comida a tiempo, sirviendo a sus consiervos. Fíjese que no dice sirviendo a sus amos o sirviendo a sus subalternos, sino que dice sirviendo a sus consiervos, porque la idea que Jesús está presentando es la casa del Señor y usted es un siervo y todos los que están a su alrededor que son suyos, consiervos. Fíjese que no está hablando en términos de la familia, de hermanos, sino en términos de servicio. Usted es un siervo y sus hermanos, los que están al lado suyo en la casa, son sus consiervos. Son sus consiervos. Somos consiervos los unos de los otros. Cada uno desempeñamos un papel diferente, pero cada uno somos consiervos. No somos amos los unos de los otros. El líder no es amo de los demás. Y el líder no sirve a los demás como quien está arriba y ve a los demás allá abajo. Sino que debemos de servirnos los unos a los otros, como dice Jesús aquí, como consiervos, como iguales delante del Señor. Claro, a cada uno Él nos ha confiado diferentes cosas, Él nos ha dado diferentes responsabilidades según los dones y los talentos que nos ha dado a cada uno. Él nos va a pedir cuenta de eso, porque Él nos ha dado diferentes responsabilidades, diferentes funciones en el cuerpo. A uno lo hizo ojo, a otro lo hizo pie, a otro lo hizo mano, a otro lo hizo codo. Entonces, hermanos, veamos un poquito de los siervos estos malos y olvidadizos y después vamos a regresar a los siervos fieles. Estos siervos malos y olvidadizos, hermanos, pudiéramos decir que son falsos creyentes. Son aquellos que maltratan a sus consiervos.
y que tienen comunión con aquellos que viven en deleites y disoluciones. Aún aquellos que voluntariamente escogen olvidarse de su amo, de que Él va a regresar a pedirles cuenta. Y Jesús, hermano, relaciona aquí el servicio con la salvación, fíjese. Dice que estos siervos malos, ¿a dónde van a ir a parar, hermanos? Al infierno. Afuera, serán echados fuera del reino, fuera de la ciudad celestial, fuera del reino de Dios, donde va a ser el lloro y crujir de dientes. ¿Y qué tiene que ver el servicio con la salvación? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? Porque el servicio, hermanos, no es prerequisito para la salvación. No vamos a ser salvos porque nosotros servimos bastante. ¿No es cierto? Usted sabe bien eso. No vamos a ser salvos porque toda esta semana servimos y por eso vamos a ser más salvos que otros. No, el servicio no es prerequisito de la salvación. Pero nuestro servicio, amados hermanos, demuestra nuestra fe. Nuestro servicio demuestra nuestra gratitud al Señor. Y nuestro servicio, hermanos, muestra nuestro compromiso con Dios y con su misión. Nuestro servicio demuestra estas cosas, como dijo Santiago, dice, muéstrame tus obras y yo voy a mostrarte mi fe. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, porque nuestro servicio habla de nuestra fe, de quiénes somos, de lo que creemos. Y a quién servimos y cómo usamos nuestras vidas y nuestro tiempo y nuestros talentos. Pero este siervo inútil, malo, hermanos, como dice, mire aquí Mateo capítulo 25, es lo mismo, mire Mateo 25 en la parábola de los talentos al final, versículo 30. Aquí a este siervo malo Jesús le llama siervo inútil. Inútil porque no había hecho producir nada con el talento que se le había encomendado, que se le había confiado. No lo había hecho producir, no se había multiplicado ese talento. Y Jesús le dice, siervo inútil. ¿Y qué hace? ¿Y qué dice el amo que hagan con el siervo inútil? Dice, échenlo fuera. Échenlo en las tinieblas de afuera. Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. En el versículo 26, Jesús llamó a este siervo malo y siervo negligente. ¿Por qué fue un siervo inútil, un siervo malo, un siervo negligente? Porque mire, dice el versículo 24, que él tenía una opinión de su amo, una opinión equivocada. Porque dice que él le dijo, cuando llegó y le pidieron cuenta de su talento, él le dijo, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este siervo era un siervo malo, un siervo inútil, amados hermanos, porque él no conocía a su Señor. En realidad no conocía a su amo, no conocía a su Señor. Por eso era un siervo inútil y por eso fue un siervo improductivo, porque él en realidad no conocía. Él estaba en la casa, él compartía con otros consiervos, él se le había entregado dones y talentos, y debía de ponerlos a trabajar, pero él en realidad no conocía a su amo. Él dio una opinión de su amo totalmente errada, totalmente equivocada de quién era su amo, porque no lo conocía. Y por eso fue un siervo malo, un siervo inútil. Dice que tuve miedo, dice. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que el amor echa fuera el temor, dice el apóstol Juan. El amor echa fuera el temor. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que
se acerca a Dios debe de creer que le hay. De tal manera que este siervo era inútil porque no conocía a su Señor, no tenía el amor de su Señor en su corazón, no amaba a su Señor, no podía amar a su prójimo y no tenía fe para tener las fuerzas de agradar a su Señor. O sea, no era un verdadero creyente. Y por eso fue un siervo malo, inútil, improductivo. Ahora miren Apocalipsis capítulo 22. Quiero que describamos más a estos siervos que Jesús menciona en las parábolas y que serán echados fuera, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque estos siervos, dice aquí la parábola, que se olvidan de que su Señor va a regresar. ¿Y por qué se olvidan? Porque no tienen fe, porque no conocen a su Señor, porque no confían en su Señor. Y entonces se olvidan de Él. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Estos son los siervos fieles y prudentes. Dice, pero van a haber otros, dice. ¿Y cómo los llama Juan? Dice, los perros, dice. Es fuerte. Dice, mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dice, los perros, los siervos malos quedarán fuera de su reino. Están incluidos en este grupo que menciona aquí Juan. No tienen entrada, son echados fuera. Y tomarán parte con los homicidas, los fornicarios, con todos los que aman mentira, con todos los hipócritas. Filipenses capítulo 3, hermanos. Mire lo que dice acerca de los perros. Ampliemos un poquito a estos que le llama aquí la escritura perros. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Pablo le dice a los filipenses, cuídense de quiénes, de los perros, dice. Cuídense de los malos obreros y cuídense de los mutiladores del cuerpo. Cada uno de estos, hermanos, hay 3 grupos que menciona Pablo aquí. Cada uno de estos tiene que ver con personas que dañan a la iglesia, que dañan a los hermanos, que afectan a los hermanos en la iglesia. O sea, son consiervos que están en la casa del Señor, pero que su vida, su actuación, sus servicios, su forma de conducirse daña a sus consiervos. ¿No es cierto? Dejemos a los perros de último, pero dice los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Los que causan divisiones en la iglesia. Y usted puede ver cantidad de versículos en el Nuevo Testamento que nos habla de los que causan división en la iglesia y lo que deberíamos de hacer con estas personas. Por ejemplo, Judas dice en el versículo 18 de su carta, dice que en el postrer tiempo habrán burladores que andarán, dice, según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Los mutiladores del cuerpo son los que dividen la iglesia, los que meten cizaña, los que están en conflicto, en disensiones y en divisiones, y que hacen eso y viven de esa manera en la iglesia. Pero también dice, están los malos obreros, los malos líderes, dice. Los malos obreros son los malos líderes, los malos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles. Pablo les llama en la segunda carta a los Corintios obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Dice, cuídense de los falsos líderes o falsos pastores, cuídense de los que causan división en la iglesia. Cuídense, dice, de los perros. Entonces, ¿quiénes son los perros? Mire un versículo más para ver quiénes son estos perros. Segunda de Pedro, capítulo 2,
versículo 22. Es una figura que era común en el Antiguo Testamento y en la cultura judía. Acuérdense cómo le llamaban los judíos a los gentiles, hermano. Perros, perritos les llamaban, de una forma despectiva. Entonces, si pensamos en la cultura y en cómo los judíos llamaban a los gentiles, ¿a qué se refiere el concepto de perro, hermano? A un incrédulo, a un no creyente. Y mire lo que dice aquí Pedro, usándolo como ilustración. Segunda de Pedro 2:22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Diríamos que son personas que en algún punto de su vida se declararon cristianas, hicieron una profesión de fe, pero que volvieron a su estado anterior, volvieron a su pecado, porque dice que volvieron al vómito. O sea, ustedes saben lo que es el vómito, ¿verdad? No necesitamos. El vómito es algo que el cuerpo rechaza, porque es algo que le cayó mal y entonces vomita y rechaza. Es algo que el cuerpo ha rechazado y lo ha expulsado porque es algo que no le cayó bien, algo no aceptable. Y lo que Pedro está diciendo dice, estos son aquellos que en algún momento como que expulsaron el pecado, como que aborrecieron el pecado, como que se sacaron de ellos mismos el pecado, pero en realidad volvieron a ese pecado, volvieron a su estado anterior, a sus prácticas anteriores, a su vida de pecado anterior, volvieron a sus mismos caminos. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Ellos volvieron a comer lo mismo que supuestamente habían rechazado, habían vomitado. En algún punto hicieron una profesión de fe, pero después se volvieron atrás. O sea, son falsas profesiones de fe. Son falsas profesiones de fe. Entonces, dice, estos malos obreros, estos siervos en la parábola, si regresamos a la parábola, hermano, estos siervos son personas que han estado en la iglesia, pero que han vuelto atrás, o que realmente, pues como dice Pedro, ¿por qué el perro vuelve a su vómito? ¿Por qué la puerca lavada vuelve al cieno de donde la habían sacado y la habían lavado? ¿Por qué? Porque no había realmente un cambio de naturaleza. Esa es la ilustración. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Porque el perro sigue siendo perro. Y si una persona no ha experimentado un nuevo nacimiento, una regeneración en su corazón, por un tiempo puede parecer muy creyente y puede involucrarse aún en el servicio en la iglesia, pero si no ha experimentado una persona, amados hermanos, una verdadera regeneración, ¿qué le va a pasar a esa persona con el tiempo? Va a volver a su vómito, va a volver a sus prácticas y a su vida de pecado. Es lo que Jesús está diciendo en la parábola. Mire la parábola, capítulo 24. Dice el versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, como dice Pedro, como dice Judas, estos dice ignoran voluntariamente que por el Señor Él hizo los cielos y la tierra, y se olvidan, y voluntariamente se olvidan de que Él va a regresar. Lo que dice la parábola. Ellos dicen en su corazón, mi Señor tardan en venir, y le llaman mi Señor. Y entonces, como ellos se olvidan de que el Señor va a regresar y que vamos a resucitar de los muertos, porque realmente no tienen fe, no tienen el amor de Dios en sus corazones, entonces, ¿cómo se manifiesta todo eso en su conducta? ¿Qué comienzan a hacer? A golpear a sus consiervos, dice, y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Cuáles borrachos? ¿Cuáles
¿Y con cuáles personas que presentan una conducta inmoral? ¿Que están a dónde? En la iglesia, que son consiervos. Me voy a entender, hermano. Ahora, para verlo, vamos a volver a los siervos fieles y prudentes. Es lo segundo que queremos ver, hermano. Quiero que piense por un momento en la realidad de nuestro país, ¿verdad? Y de la iglesia en nuestro país. Porque, hermanos, esto es lo que estamos viviendo hoy día, hermano. ¿No es cierto? Pero el Señor quiere que usted y yo seamos sobrios. Porque si yo comienzo a ver a mis consiervos, otros pastores, y yo veo que algunos de ellos maltratan a sus consiervos, y aún algunos de ellos se emborrachan y viven una vida licenciosa, pues quiero decir, viven una vida de pecado, una vida licenciosa, una vida inmoral, abandonan a sus esposas y se recasan y se recasan y se recasan. O sea, está diciendo, no te fijes en esos consiervos tuyos. No le pongas atención a aquellos que están en la iglesia, que son consiervos tuyos, pero que su conducta es esta. Viven una vida no piensan en los demás, en realidad no aman a los demás. Los maltratan, los abusan, los dividen, los golpean, etcétera, etcétera. Pero también dice, no te fijes en aquellos de tus consiervos que llevan una vida licenciosa, en el pecado, en la borrachera, en la lujuria y en todo tipo de prácticas que tenemos hoy día en medio de la iglesia. Entonces, la gente llega a pensar, así es la vida cristiana. Pero no es así la vida cristiana. No es así la vida cristiana. La gente llega a desanimarse. Y la gente, porque la idea que Jesús está presentando es que la gente llega a adormecerse de tal manera que se vuelve inconsciente, que podemos caer en esa situación de volvernos inconscientes y olvidarnos de que el Señor va a regresar. Que Él nos va a pedir cuenta de todo lo que nos ha confiado a cada uno. Y que no seamos encontrados al final de nuestra carrera en esa categoría de estos siervos malos, inútiles, estos siervos negligentes. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos consiervos, hermanos? Y esto es lo segundo que quiero que hablarles un poquito. ¿Qué vamos a hacer con esos consiervos? ¿Qué deberíamos de hacer? Yo con ellos no me voy a meter. Bueno, la Biblia dice eso. Que tengamos cuidado con los que diciendo que son hermanos, viven como que son del mundo. Con eso debemos de ser más cuidadosos. Ya los del mundo, ya sé, mi amigo mundano, ya sé que es mundano. Pero aquel que dice que es tu hermano, que es cristiano, que pertenece a la iglesia, con ese ten cuidado, aun cuando de sentarte a comer con él. Dice, aquel que diciendo es hermano y practica estas cosas. Entonces, una manera de examinar nuestra vida espiritual es nuestro servicio, hermano. Una manera de examinar nuestra vida espiritual es cómo estoy usando los dones y los talentos que Dios me ha entregado. ¿Cómo los uso? ¿Para qué propósitos? Ahora mire, vamos a leer aquí en Judas. Judas solo tiene un capítulo, ¿verdad? 2 versículos. Versículo 22 y 23 de Judas. Vamos a Judas, está antes de Apocalipsis. Ahora mire, si vamos a ser siervos fieles, hermano, consideremos lo que Judas nos dice aquí. Porque, hermanos, tenemos una gran oportunidad como iglesia y cada uno de nosotros de poder servir a nuestros consiervos, a todos estos, a todas estas personas que en muchos casos y en la mayoría de casos
uno a veces no pudiera decir a ciencia cierta, ni nos corresponde decir, ni evaluar si alguien es salvo o no es salvo, si alguien ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Eso no nos toca a nosotros decir eso, asegurar eso, que el Señor, mire, tape nuestra, que vos no has nacido de nuevo. Nunca le diga eso a una persona. No va a ser usted el que maltrata a sus consiervos. ¿Verdad, hermano? Y usted que es Dios, pues, ¿verdad, hermano? Para decirle a alguien, pues que vos no has nacido de nuevo, por eso te comportás así. Pero veamos en la parábola el corazón que Jesús está mostrando de estos siervos, de la forma en que Él quiere que usted y yo seamos. Estos siervos son los que el Señor. Hemos hablado de los siervos malos, tenemos que hablar de ellos, porque usted tiene que tener discernimiento y tenemos que examinarnos a nosotros mismos en este espejo. Pero en realidad lo que Jesús está enfatizando y lo que Él quiere es que seamos siervos fieles y prudentes. Que usted sea una sierva, que usted sea un siervo fiel y un siervo prudente. Que seamos ese tipo de siervos. Hermanos, en nuestro país, algunos, toda Latinoamérica dicen, algunos necesita ser reevangelizada, dicen muchos, ¿no es cierto? Y sí, y en nuestro país, hermanos, es cantidad de personas, y me atrevería a asegurar esta mañana que usted conoce por lo menos una de esta categoría, personas que han estado en la iglesia, personas que se han definido como cristianas, pero que hoy día ya no más, y que hoy día no quieren saber más de la iglesia, no quieren ir a la iglesia, no quieren ir a ninguna iglesia. De seguro usted conoce a alguien, ¿no es cierto, hermano? Usted conoce a alguien, todos conocemos a alguna persona. Yo quiero que piense esta mañana en esas personas, que pensemos en esas personas. Porque sabe, ese es un campo misionero, hermanos, para nosotros. Porque si usted ve a un consiervo suyo que maltrata a los demás, usted le va a maltratar a él. ¿Cómo le vamos a tratar a ese siervo que se ha ido con los borrachos, hermano? Es su consiervo. Él dijo en algún momento que era un cristiano. Hizo una profesión hasta pública de fe, quizás. Y entonces es nuestro consiervo. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo deberíamos de tratarlos? Bueno, Jesús dice, este siervo, dice, ¿quién es un siervo fiel? Que hace lo que su Señor le mandó y que le da su ración a su tiempo. Bueno, Judas habla aquí de este tipo de personas. Mire, versículo 22, versículo 23. Dice, versículo 22. Bueno, la Reina Valera dice, a algunos que dudan, convencerles, dice. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Detengámonos en estos dos versículos. La Reina Valera dice así. La NBI dice en el versículo 22. Dice el versículo 22. Tengan, dice, compasión de los que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan aún hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo, dice la NBI. Lo que está diciendo es, ustedes, dice, muestren un corazón. ¿De qué forma, hermano? Compasivo. No estamos hablando de esto para decir a esa gente que ya se vaya al infierno. No, eso no dice Judas aquí. Él dice, muéstrenle consideración, muéstrenle compasión a esos que maltratan a sus consiervos, a esos que dice, y hay dos categorías aquí, estos que han sido afectados por el error.
han sido afectados por el error. Hay dos categorías ahí, mira el versículo 22 y 23. Dice, los primeros, estos que han sido afectados por el error son los que dudan, dice. Todavía el error no los ha, pero ellos dudan, tan dubitativos, están ahí que sí, que no. Como dicen, un pie adentro y un pie afuera. Un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Dudan. Los que dudan. No vamos a decir, mira vos cómo salí, vamos, pues, está bueno, que se vaya, ¿verdad, hermano? No, ese es el corazón que Jesús está mostrando aquí. Dice, los que dudan, que el error les ha afectado y están dudando, pero los otros, hermanos, son los convencidos ya por el error. Versículo 23. Dice, a otros salvar arrebatándolos del fuego. O sea, esos ya están ardiendo, es una prefiguración del infierno. Ya están en el infierno, ya están ardiendo en el castigo de Dios. Ya están convencidos por el error, están convencidos de la vida que llevan y del camino que han escogido. Ya están ahí en las llamas del propio infierno. Y Judas está usando quizás la figura del profeta cuando dijo, ustedes eran como tizones arrebatados del incendio, del fuego. Dice, así, dice, ustedes vean a esos consiervos maltratadores, malos siervos, véanlos como un campo misionero, está diciendo el Señor. Eso es lo que está diciendo Judas. No los vean para criticarlos, para terminar con ellos, para terminar de darles el último empujón, ¿verdad? Para que caigan en las llamas del infierno y se olviden de aquel que les ha llamado y que les ha amado y que les ama. Dice, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, alcáncenlos, vayan en el nombre de su Señor y alcáncenlos. Es un campo misionero, hermanos, en nuestra propia Jerusalén. Como dice John MacArthur, dice, aquellos que plantean la amenaza más grande a la iglesia, dice, también constituyen parte de su campo misionero. Los creyentes no solo son responsables de identificar y oponerse al enemigo y su error, también son mandados a alcanzar y evangelizar al enemigo con la verdad. Eso es lo que Jesús hizo. Por eso Él iba y comía con los fariseos para confrontarlos en su error, para ver si ganaba alguno de ellos. Eso es lo que Jesús hizo, como por ejemplo con Nicodemo. Él lo alcanzó con la verdad. Y somos llamados, amados hermanos, a ir y alcanzar a estos consiervos, a estas personas que no quieren saber ya nada de la iglesia, que un día estuvieron en la iglesia y ahora ya no quieren más. Debemos de ir por ellos. Es un campo misionero. Esa persona, ese hombre que quizás vive en la misma cuadra de su casa, que vive en su colonia, que vive aquí en la misma ciudad y es tan pequeña nuestra ciudad, que está al alcance de nosotros, cómo Dios nos quiere usar. ¿Qué tipo de siervos vamos a hacer? ¿Vamos a ser siervos compasivos, misericordiosos, con los que dudan, hermanos, que están confundidos por el error? Dice, a los que dudan, convencerlos. O sea, hagan todo lo que esté a su alcance para hacerlos sacar de su duda, de su error. Personas dentro de la iglesia que llevan una vida licenciosa, que confunden a otros y que traen dudas sobre los corazones y se encuentran confundidos, inseguros de qué es verdad y qué no es verdad. ¿Será cierto o no será cierto?
La iglesia, hermanos, debe tener misericordia con ellos, mostrar bondad, compasión y simpatía a los que dudan. El error, como los lobos atacan a las ovejas, el error, hermanos, ataca a los débiles, a los que dice Santiago, los inconstantes, personas que están vacilando, inseguros y atascados en sus dudas, en sus pensamientos. Como dice Pablo a Timoteo, dice: mujeres débiles, cautivadas, cautivan a las mujeres débiles, cargadas de pecado, que se dejan llevar por todo tipo de pasiones. Muchas mujeres en la misma iglesia que pudieran caer en esa categoría. Santiago trata eso y por eso dice: pidan sin dudar. Los que dudan, los inconstantes, o los que son niños en Cristo, hermanos, que son zarandeados por las olas, por todo viento de doctrina, que andan buscando cosas nuevas, etcétera. Son niños. Dice: muéstrenle compasión, vayan a ellos, alcáncenlos, está diciendo el Señor, y muestren simpatía hacia ellos, sean esos siervos fieles, esos siervos que les dan su comida a su tiempo. Ustedes que son fuertes, ustedes que tienen claro la verdad de su Señor, ustedes que tienen claro que el Señor va a regresar y que nos va a pedir cuenta, vayan y convenzan a esos débiles, dice el Señor. Es nuestro campo misionero también. Pero el 23 de Judas habla de los que están convencidos en el error, que están ya en el fuego. Dice: arrebátenlos, dice. Y la idea de la figura, hermanos, es una acción decidida, es una acción deliberada. Cuando dice arrebátanos, o sea, debemos de ser como David, ¿verdad? Venía y cuando venía el oso, venía el león, dice que David venía y iba y les arrebataba de las mismas fauces al animal, le arrebataba a la oveja, así dice: vayan ustedes y arrebátenlos, dice, del mismo infierno, del mismo fuego. Arrebátenlos, sean decididos, dice, sean audaces, está diciendo, para hacer esto. Como dice Santiago: hermanos, si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, la única manera de salvar a esas personas normalmente es uno a uno, cara a cara, ir y refutar con la palabra del Señor todos los errores en los que han caído, todas las cosas por las cuales se echaron para atrás, todas las cosas por las cuales perdieron la mínima fe, que perdieron su esperanza y perdieron su fe en la iglesia y en lo que ellos vieron y experimentaron en la iglesia. Vez tras vez, cada vez, como les he dicho otras veces, cada vez que yo le hablo a alguien en nuestro país, a cualquier persona, casi siempre que le hablo, casi la mayoría, por lo menos diría un 90%, 9 de cada 10 personas me dicen que ya fueron a la iglesia, que ya tuvieron una experiencia con la iglesia y que no quieren saber de la iglesia. Cuando le digo: yo soy pastor, perdón, me dicen. Y entonces, pero ¿sabe cómo reaccionamos a veces cuando las personas nos dicen eso? Los tratamos mal. Porque claro, nosotros tenemos la razón, ¿verdad? Pensamos así, entonces aquel está en el error. Pero al ver estas personas confundidas, titubeantes y otras convencidas por sus errores, por el engaño del pecado, por el engaño del diablo, entonces, hermanos, Dios quiere que tengamos un corazón compasivo, el corazón de un misionero por estas personas, para ir, para acercarnos a ellos
y de alguna manera arrebatarle de las mismas llamas del infierno, de las mismas garras del enemigo. Pero dice, hermanos, el versículo 23 en la segunda parte, dice que lo hagamos, dice, con cuidado. Dice, de otros tengan misericordia, o de estos tengan misericordia, pudiera decir. Háganlo con temor. Por eso dice, ¿cuál es mi siervo fiel y prudente? Un siervo prudente, debemos ser prudentes. Dice, aún aborreciendo la ropa contaminada con su carne. Y hermanos, la figura que Judas usa es hasta un poco así grosera, ¿verdad? La figura, porque dice, contaminado con las ropas, con las ropas, contaminado con su propio cuerpo. Lo que quiere decir eso es, la palabra ropa ahí se refiere a la ropa interior que usaban las personas en aquel entonces, debajo de sus túnicas. Era un poco diferente, ¿verdad? La ropa interior que usamos nosotros hoy día. Pero se refiere a la ropa interior. Y cuando dice que están contaminadas con su carne, se refiere, hermanos, ropas interiores que están con flujos del cuerpo. ¿Y quién quiere tocar ropa sucia interior de otra persona? Nadie quiere hacer eso. Pero él está usando esa figura para referirse a la vida inmoral, a la vida sucia, a la vida contaminada, a las implicaciones morales de una vida que vive en error y que se entrega a las pasiones y al desorden. Entonces, cuando se alcanza y cuando se trabaja con estas personas, no seamos como esos siervos. Dice, si regresamos y vamos a concluir a la parábola, hermano, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Pero si aquel siervo, dice, cuando piensa que su amo tarda en venir, comenzar a golpear a sus consiervos y aún dice a comer y a beber con los borrachos. Dice, lo que Judas está diciendo es, tengan cuidado de no contaminarse con esa ropa. Dice, háganlo con temor. Hermanos, el pecado, hermanos, el pecado es sumamente poderoso y nosotros somos sumamente débiles ante el pecado. No podemos jugar con el pecado, no podemos tomar a la ligera. Por eso la Biblia vez tras vez, sí, estas personas debemos ir y alcanzarlas, pero con temor, con cuidado. No podemos tomar las personas que se dicen o que han dicho que son cristianas y viven vidas totalmente contaminadas y en el pecado, hermano. Usted no puede entrar en comunión con ese tipo de personas. Usted no debería hacer eso. No debería de ser descuidado en su relación con este tipo de personas, porque fácilmente nos pueden hacer olvidar de que nuestro amo va a regresar un día y en la resurrección de los muertos Él nos va a pedir cuentas. Pero vamos a concluir esta mañana. Hermanos, la supervivencia espiritual y prosperidad para nosotros que amamos a Cristo, especialmente en los tiempos de gran apostasía, hermanos, que vivimos, nos llama a ser fieles, a ser diligentes, proactivos, practicando las disciplinas espirituales de oración, de lectura y de comunión con el pueblo de Dios, de estar con los hermanos, de estar juntos y pelear juntos y de, como dice la Escritura, animarnos y amonestarnos los unos a los otros para recibir fuerzas para poder ir y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Pero esta mañana al orar quiero, aparte de que pensemos en nosotros mismos, yo quisiera que pensáramos esta mañana en aquellos que algún momento que usted conoce y que algún momento
formaron parte de una iglesia, quizás de nosotros mismos, pero ahorita ellos están lejos de la iglesia. Muchos de ellos piensan que estando lejos de la iglesia pueden estar cerca del Señor. Es algo que contradice la Biblia. Es algo que es una contradicción, ¿verdad? Eso. Alguien que está lejos de la iglesia no puede estar cerca del Señor. Porque resulta que la iglesia es la amada del Señor. Es la esposa del Cordero. ¿Y cómo alguien que está en comunión con Dios va a estar lejos de la iglesia si Dios ama a la iglesia? Así como está la iglesia con todos sus problemas y todo, pero la iglesia es la novia del Cordero. Y los que estamos cerca de Dios debemos estar cerca de la iglesia. Debemos de amar la iglesia, debemos de servir a la iglesia. Entonces estas personas están engañadas por el error y debemos ir por ellas. Yo quiero esta mañana, hermanos, animarles, desafiarles, mientras pasan los hermanos músicos, que oremos un momento particularmente por estas personas que en nuestro país, en nuestra ciudad, que usted conoce, hermano, oremos y pidámosle al Señor esta mañana cómo podemos alcanzarlas nuevamente, cómo podemos ir a ellas, cómo podemos sacarlas de su duda, cómo podemos sacarlas de su error, cómo podemos trabajar con estas personas. Que el Señor